La policía quiere llevarse la chica toda. Sí. Yo estoy hablando con un señor allá y él me dice, mira, allá quieren llevar una chica como una presa. No quieren chicas aquí en Sosúa, más nada y ya. Tú has cambiado pilas, está súper diferente todo. Entonces, ¿dónde las chicas ahora tienen que trabajar? No sé, no podemos estar aquí, no podemos. Ahora la vida me parece que es mucho más difícil. Sí, muy difícil, muy difícil. Pero ya no puedo darte más tanda, ya está tarde. Hay muchos niños que eso le afecta. Los padres de familia aquí estamos asustados con la vaina de la escuela. ¿Por qué esta ciudad llama tanta atención en las noticias entre la gente? ¿Por qué se habla tanto sobre Sosúa? Es uno de los únicos lugares en República Dominicana donde la mayoría de la gente viene para hacer un turismo del sexo. Me acerco a la calle más famosa de la ciudad de Sosúa y con esta calle yo tengo malos recuerdos, puedo decir, por los turistas. Los extranjeros mayormente tienen miedo de la cámara si fueran los demonios y la cámara fuera agua bendecida. Estaba andando por la ciudad grabando un video, un vlogcito normal. Llega este momento que muchos señores me insultaban, aunque yo no estaba grabando la cara de ellos, no estaba diciendo, oh, esto es Frank de mi ciudad. No, nada de eso. Ellos solamente no querían estar como la parte de la calle, por eso yo tengo malos recuerdos. Sí, me gustaría cambiar esta imagen en mi cabeza. Maltratan a la chica mucho aquí. Mayormente las mujeres se han la ido sacando, se han ido y esto ha quedado medio solo. Se ha puesto mala la cosa aquí porque muchos policías que no dejan a las mujeres trabajar aquí ahora. Bueno, de ahora a momento se armó un operativo de muchos policías, agarrando y maltratando a todas las mujeres aquí. Hay poco trabajo, Hay pocos turistas también. pocos turistas, claro, no hay turistas ahora. Los policías han dañado esto aquí. ¿Qué trabajas acá en Sosúa? Le doy tula a los gringos. Tu trabajo fue muy afectado por todo. Claro, porque los gringos no lo alquilan ya, los HTV. ¿Los gringos ya no llegan acá o cómo? Están llegando poco. Si no hay mujeres, los gringos no vienen aquí a República, aquí a Sosúa. Los gringos vienen a divertirse con la chica. ¿Piensas que en unos meses eso se cambiará, se mejorará o no? Digo que cambie la cosa porque que no tenemos trabajo, no hay nada ahora. Yo salgo de mi casa y llego sin dinero a mi casa. Aquí los lugares, los bares te ofrecen un sueldo mínimo, pero tú puedes llevar una estabilidad a través de la propina. Y si no hay cliente, no hay propina. Esto se está acabando casi. La cosa ha sido mala. Aquí la prostitución se ha adelantado demasiado. Las mujeres han dado casi desnudas en la calle. En la cuestión de lo que han hecho la policía, su trabajo, hacen una buena labor. Están cuidando a los turistas y están cuidando también a muchas mujeres que vienen aquí, jóvenes de 16, 15, 17 años, a lo que es vender su cuerpo, el cual yo no la juzgo a ninguna, pero para mí eso no se ve bien. Las autoridades han permitido mucho. En el mundo existe el turismo sexual. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacerlo de manera organizada, poner patrones. La autoridad tienen que organizar eso, porque, por ejemplo, en el día que hay muchas escuelas, hay muchos niños, que eso le afecta. Ahora mismo es que está sustentando la economía de Sosúa. Es una realidad que los turistas que vienen y a buscar cosas como esa, turismo sexual, realmente es el turismo que está primando en nuestra comunidad. Si antes fue peor, por ejemplo. Antes era más desorden, sí, claro, o sea, más desorden, más mujeres, más droga. Ahora limpiaron para acomodar un poco la ciudad y se nota un poco el cambio. Eso afectó mucho el turismo de Sosúa. Afectó un poco porque el turista viene ya con una mente de ya buscar mujeres, a buscar, afectó un poco. ¿Cómo se ha cambiado con el turismo acá en Sosúa últimamente? Ha disminuido bastante porque la mayoría de los turistas que vienen a Sosúa vienen por turismo sexual. Entonces, a las chicas las han retirado de las calles y ha disminuido. Me parece que la situación afecta mucho el bar, por ejemplo. Afecta bastante la economía porque muchos lugares han tenido que cerrar. ¿La misma cantidad de la gente viene a su negocio o menos? Tenemos menos, hay más reducción ahora por la situación que hay, por los militares que no dejan que el turito circule bien por aquí, por la calle, y ese sinnúmero de cosas. Ha afectado en un 70-80% la economía de Sosúa. Es mucho. Sí, es mucho, bastante. Hay amigos míos que han tenido que cerrar su negocio. ¿Solamente por eso? Sí, por eso. Hay taxistas que se han tenido que trasladar a otra ciudad del país a trabajar, porque realmente aquí no tienen cabida. La policía quiere llevarse la chica toda. Sí.
Señores, señoras, yo estoy hablando con un señor allá y él me dice, mira, allá quieren llevar una chica como una presa. Y sí, la llevaron. Yo pensé que ellos solamente iban a hablar con ella, preguntar algo y ya. Pero la llevaron con ellos al carro y no sé, ahora creo han ido a la policía. Y algo que debo mencionar es la historia de Sosúa, porque este pueblo antes no era solamente un lugar turístico, al contrario. En el año 1938, República Dominicana se convirtió en un refugio para los judíos de Europa, quienes huían del régimen nazi. República Dominicana abrió su puerta para ellos y Sosúa fue uno de los lugares donde ellos llegaban. Y más tarde, fines de los años 80 y al principio de los años 90, todo se ha cambiado de rumbo por el aeropuerto de Gregorio Luperón. Después del aeropuerto, la ciudad cambió porque regresaban muchos turistas a disfrutar de Sosúa, porque Sosúa es tranquilo, Sosúa es una ciudad tranquila, no hay delincuencia, no hay nada, todo tranquilo. Y así poco a poco la ciudad se empezó a cambiar. Los turistas llegaban acá porque fue un lugar más barato y también llegaban acá para tener relaciones con las mujeres, con los hombres. Eso es como todo. La prostitución es la profesión más vieja que hay en el mundo. Todos vienen, otros vienen a vacacionar, otros vienen quizás a buscar sexo, pero en realidad, en conjunto, Sosúa es una ciudad tranquila. Recientemente, muchas asociaciones llaman atención del gobierno de la alcaldía de Sosúa que ellos quieren que la imagen de la ciudad se cambie porque es un lugar donde hay mucha naturaleza bonita, donde hay playas y todo lo que llama la atención de los turistas, no solamente el turismo sexual. En los primeros años, el turismo comenzó el auge aquí, principios del 90. Era un turista familiar, que venía con su familia, los padres, los hijos. Pero hace algunos años ya ese turismo ha cambiado. Ahora, ¿cómo es la vida acá? Es más tranquila, pero con mucha bulla también, como quiere, es malo. ¿Y me puede decir por qué usted vive en la calle más caliente, yo diría? Cuando me hacen mucha bulla ahí, yo llamo y no me hacen más bulla. Todo el tiempo he estado viviendo aquí y no me quiero ir para otro sitio porque creo que si me voy para otro sitio, a lo mejor los ladrones me caen atrás. Ahora me parece que es mucho más tranquilo por acá en la ciudad. Ahora entramos a la playa pública, Playa Sosúa. Imagínate, todo por acá es vacío, todo. He visto solamente un par de turistas, nada más. Pues increíble, acá siempre había muchos turistas. Hay cosas que se pueden hacer más organizadas, se puede hacer un cambio. Por ejemplo, un método que yo digo, reunir a las mujeres, decirles, miren, ustedes no pueden salir a las calles así, con esa vestimenta, hasta después de las 9 o las 10 de la noche. O sea, es un método que se puede usar. No van a andar desde las 8 de la mañana exhibiéndose, que los niños que van a la escuela la vean. Debieron de buscar una zona para las mujeres, buscar 4 o 5 empresarios, que las mujeres no tuvieran un lugar. Aunque la situación se ha cambiado muchísimo últimamente, todavía hay bastante chicas en las calles y yo tengo acá una experiencia si yo chocaría a la pared. Quería hablar con algunas, pero saben, no quieren salir en la cámara y yo entiendo perfectamente. Si llegó este momento que está involucrada la policía, no nadie quiere tener problemas, yo tampoco quiero hacer a la gente problemas, eso es muy importante. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué piensas? Yo realmente no lo sé, porque si la situación sigue como está, entonces va a seguir disminuyendo. Pero todavía hay muchas personas que sí, que confían en Sosúa y vienen y quieren tratar de hacer negocio aquí. ¿Qué pasó con las chicas que trabajaban acá, con las prostitutas? Cambiaron solamente el lugar. Así es, porque si ya se dedican a eso, entonces nunca buscan una alternativa. Hay muchas de esas chicas también que son preparadas, son estudiadas, fueron a la universidad, pueden buscar otras opciones, pero el dinero fácil siempre predomina. ¿Los turistas tienen miedo de venir acá? No miedo, lo que pasa es que el producto que ellos vienen a buscar no lo encuentran. Me imagino menos turistas vienen ahora a Sosúa. Vienen menos negros afroamericanos.
Sin duda alguna, eso se cambió muchísimo en la ciudad porque ahora se ve mucha policía en las calles. Bueno, amigos, llegamos hasta el final de este video. Me alegro muchísimo que tuve la oportunidad de hablar con gente diferente de acá. Yo, como ustedes también podían ver cómo es con este problema en Sosúa. Vamos a ver cómo será en los próximos meses porque viene ahora la temporada alta. Y en este lugar, amigos, quería dar gracias a todos ustedes que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. Mil gracias por su apoyo y confianza. No olviden sobre el grupo de WhatsApp donde publico las notificaciones y entonces así ustedes también tienen que escribirme lo que piensan al respecto. Como siempre, deja like, suscríbete, comparte con tus amigos y hasta el próximo video súper chévere que viene muy pronto. ¡Chao!